El prota, confundido y sorprendido, se despierta de golpe sobre una mesa de madera. Mira a su alrededor, desorientado. ¿Dónde estoy? ¿No me había muerto? Su voz suena agitada, con una mezcla de miedo y desconcierto. Poco a poco, los recuerdos comienzan a regresar. El prota, pensando para sí mismo. Recuerdo que estaba en un restaurante, comí algo que sabía raro, era comida caducada. Una expresión amarga cruza su rostro mientras sigue recordando los hechos. Sí, fue una intoxicación alimentaria muy severa. No pudieron salvarme, al final, morí. El prota, confundido, en voz baja. Aunque mis recuerdos están dispersos y fragmentados, no hay duda, he cruzado a otro mundo. En ese momento, un olor extraño flota en el aire. El prota frunce el ceño, molesto. ¿Qué es este olor? Sobre la mesa hay 2 frascos polvorientos y algunas pastillas tiradas. Toma una de ellas con curiosidad, la acerca a su nariz y la huele. ¿Es esta, la píldora legendaria? Pero de inmediato frunce el rostro, se lleva la mano a la boca y termina vomitando al costado. Este olor. La píldora está deteriorada, caducada. La suelta con disgusto, visiblemente decepcionado. Así que el cuerpo original también murió por esto, tomó una píldora vencida. ¡Qué coincidencia tan absurda! El prota, pensando para sí mismo, irónico. Mi alma murió por comida caducada, y terminó atravesando este cuerpo que también murió por algo vencido. Realmente, una coincidencia ridícula. El prota, se levanta con determinación y comienza a caminar. Mientras dice, no sé si el anterior dueño de este cuerpo tuvo tanta suerte como yo de pasar a este cuerpo. Se acerca a las persianas y comienza a abrirlas lentamente mientras sigue hablando consigo mismo. Es cierto que crucé a otro mundo, pero, ¿y los beneficios de cruzar? ¿Dónde está mi dedo de oro, y los artefactos, las bestias, qué pasa con los Baf? Se detiene, mirando al vacío con frustración. ¿Dónde está el sistema? ¿Estás ahí? De repente, una voz inesperada resuena en la habitación. Estoy aquí. El prota, sorprendido, casi incrédulo. Maldita sea, realmente hay un sistema. El prota, emocionado. Sistema. Dime de lo que eres capaz. Justo entonces, una notificación suena en su cabeza, clara y robótica. Sistema. Inicio. Iniciando sistema invencible. Iniciando. Sistema invencible en marcha. El prota, con una sonrisa enorme, feliz. Invencible desde el comienzo. Se lleva la mano al pecho, emocionado. Realmente no crucé en vano, con este sistema, seguro podré comer bien, beber a gusto y ser amado por 3 esposas y 4 concubinas. Abrazándome a diestra y siniestra. Pero justo en ese momento, suena otra notificación. Sistema. Error en la apertura del sistema. El prota, desconcertado. ¿Qué? Justo cuando el prota se imaginaba en un palacio rodeado de bellezas, una nueva notificación interrumpe su fantasía. El sistema de invencibilidad ha fallado en el emparejamiento. Razón, el huésped ha muerto de intoxicación alimentaria en vidas anteriores. El huésped ha sido reemparejado con el sistema de ajuste de tiempo. El sistema continúa. Fase primaria del sistema de manipulación del tiempo abierta. El anfitrión puede manipular el tiempo de todas las cosas, limitado a un periodo de 5 años. Uso, una vez por objeto. Esta función permite cambiar la vida útil de los alimentos caducados y hacerlos frescos de nuevo. Le deseo una vida feliz. Adiós. El prota, desesperado, gritando mientras se agarra la cabeza. ¿Qué demonios es un sistema de tiempo? ¿De qué me sirve cambiar la vida útil de los alimentos? Luego, suspira resignado mientras dice, no importa, esto es mejor que nada. Mira de reojo las pastillas polvorientas sobre la mesa. Mientras camina hacia ellas, toma uno de los frascos.
Mientras dice, si puedo ajustar el tiempo, me pregunto si estos elixires caducados pueden recuperar su efecto. Toma una píldora entre los dedos, la observa detenidamente. Sistema, ajusta el tiempo de esta píldora en 5 años. El prota, pensando para sí mismo, esperanzado. Espero que esta píldora de hace 5 años, todavía funcione. El sistema recibe la orden del prota y comienza a trabajar de inmediato. Sistema, voz mecánica. Orden recibida. Ajustando el tiempo del objeto seleccionado. El prota, mirando expectante. Vamos, no me falles. Frente a sus ojos, las manecillas de un reloj ilusorio aparecen sobre la píldora y empiezan a girar rápidamente, hacia atrás, como si el tiempo retrocediera. En cuestión de segundos, el resplandor tenue de la píldora se intensifica. La superficie se vuelve más brillante, el color más vivo. Está completamente restaurada. El prota, sonriendo, emocionado. Funciona. El aroma de la píldora es desbordante, no hay duda, está en perfecto estado. La observa por un segundo más, luego se la lleva a la boca sin dudar. El prota, mientras se la traga. A juzgar por su apariencia, todas estas pastillas deberían poder mejorarse directamente, y si es así, pueden subir directamente mi nivel de cultivo. Si todas sirven, entonces debo tomarlas de inmediato, mi cultivo puede dispararse. Mientras la píldora actúa. En ese momento, una onda de poder espiritual comienza a emanar de su cuerpo. El prota, alegre dice. Algo está funcionando, puedo sentirlo, el cuello de botella se está aflojando. Eso es. Un respiro. Rómpelo. De ninguna manera. Aún está cerca, pero no lo suficiente. ¿Una sola píldora no es suficiente? Y sistema, ajusta de nuevo el tiempo de la píldora a hace 5 años. Seguiré tomándolo. Según los recuerdos dispersos en la mente de mi predecesor, ahora estoy en proceso de abrir mi cultivo, algo que fue el sueño y la obsesión de mi predecesor desde la niñez hasta la adultez. Mis padres fueron grandes reformadores en el reino del Marqués. Pero no entiendo por qué mi talento es tan bajo. No he podido comenzar mi base de cultivo durante tanto tiempo. Todos se burlaban de mí. Me llamaban un inútil, un débil sin talento para el cultivo. Tengo que seguir tomando pastillas, no hay otra opción. Otro fracaso. Después de tragar 5 pastillas seguidas, todavía no he logrado iniciar mi base de cultivo. ¿Es realmente tan bajo el talento de cultivo de este cuerpo? Sistema. Continúa, retrocediendo 5 años a todas las píldoras, ¿eh? No me digas que, me los comí todos. Parece que no puedo resolver este problema tomando pastillas hasta morir. De acuerdo con los recuerdos en mi mente, mis padres eran grandes practicantes en el reino del Marqués, pero han estado desaparecidos desde hace mucho tiempo. Ahora es mi hermana, Chen Suyan, quien mantiene toda la mansión Chen. Pero ella no es mi hermana de sangre, sino una huérfana que mis padres adoptaron cuando era muy pequeña. En cierto sentido, también es mi hermana mayor. Hermanos, he alcanzado el 7º nivel del reino del alma naciente. Felicidades, Chen Yue. Alcanzar el 7º nivel a los 17 años es un talento excepcional para toda la casa Chen. Este es el verdadero punto de partida de tu cultivo. Para alcanzar este nivel, necesitas una buena base en técnicas básicas de respiración. El predecesor ha practicado la respiración básica desde que era niño, pero lo ha hecho durante casi 10 años. Desafortunadamente, su talento es muy limitado y no heredó el físico de cultivo excepcional de sus padres, por lo que nunca ha podido comenzar su base de cultivo. El sistema dice que puedo ajustar el tiempo hasta 5 años antes o después de cualquier momento en el mundo. Pero no sé si puedo ajustar el tiempo que practico la respiración básica. Vamos a intentarlo.
Chen Yue, el joven maestro Chen Dao te miró durante mucho tiempo, debe haberte envidiado hasta la muerte. ¿De qué sirve la envidia? La familia Chen ha utilizado innumerables recursos para convertir al joven maestro en un cultivador, así que solo podemos decir que ha sido demasiado inútil. Es una lástima que la familia Chen, una familia de 2 príncipes y señores, fuera tan deslumbrante que no tuviera sucesor. Escuché que Chen Xingyuan vino a la mansión Chen hoy para discutir con Chen Suyan la cuota de admisión a la Universidad Wangwu. El joven maestro Chen Dao no ha comenzado su base de cultivo en mucho tiempo y Chen Xingyuan tiene la intención de abolir su cuota. Si eso sucede, entonces el nombre del joven maestro Chen Dao estará realmente muerto. Sistema, avanza el tiempo que practiqué la técnica de respiración básica en 5 años. Es realmente posible. El prota, sorprendido y emocionado, piensa para sí. La sensación es maravillosa, y al instante he comprendido mejor las técnicas básicas de respiración en mi mente. Esto provocó un aumento instantáneo en mi dominio de la técnica respiratoria básica. El cultivo ha vuelto a aflojarse. Y ejecuta el método básico de respiración. El método de respiración básico ha estado en funcionamiento durante 8 semanas, que es la mayor cantidad de veces que el predecesor lo había practicado antes. Ahora que he alimentado mi competencia durante 5 años, veamos cuántos ciclos puedo hacer esta vez. 9 semanas. 10 semanas. 11 semanas. Semana 16, rómpelo por mí. Realmente me he abierto paso. Después de 5 años mejorando mis conocimientos en las técnicas básicas de respiración. Por fin he alcanzado el alma naciente. Este sistema es genial. Aunque ahora tengo pocas aptitudes, el tiempo puede compensarlo todo. También se le pasó por la cabeza que hoy se mascaba una gran actuación en la mansión Chen. Esta es la razón por la que el predecesor imprudentemente comió píldoras caducadas y murió. Por lo tanto, esto no debe pasarse por alto. Mientras tanto, todos se habían reunido ya en el salón principal de la mansión Chen. Chen Suyan gritó a todo el mundo y se negó a aceptar cualquier aventura sobre algún hombre diciéndole que el paradero del maestro y su esposa son todavía desconocidos. Y el hermano menor Chen Dao claramente no es adecuado para este camino de cultivo. Y no cree que sea del todo malo si renuncia a su lugar en la Academia Huangwu. Chen Suyan se enfadó con él. Desde el maestro su esposa, como una verdadera familia aristocrática, construyó esta casa. Incluso si desaparecieran, toda la zona pertenece a Chen Dao, y no tienen derecho a su oportunidad de actuar. Y también le recordó que ella y él eran huérfanos, acogidos por el amo y su mujer cuando aún eran niños. Sin ellos, habrían muerto de hambre y congelados en la calle. Entonces el hombre empezó a decirle que no tenía derecho a manejar sola los asuntos de la mansión. Además, fue aceptada en la Academia Huangwu. Por lo tanto, ella no será capaz de permanecer en la familia Chen por mucho tiempo. Entre todos los miembros de esta familia, ella tiene la mejor habilidad. También le aconsejó que no se involucrara en estas discusiones y que no desperdiciara su potencial. Otros también añadieron que Chen Suyan es la hija mimada de la dinastía Tiangu. Está muy bien considerada en la academia y también tiene potencial para alcanzar el reino de rey noble. Por lo tanto, era incomprensible para los demás por qué se preocupaba por cosas tan mundanas. Uno de los chicos decidió explicarle que no querían privar al joven maestro de su puesto. Era solo que era demasiado ambiguo. Ese había malgastado una enorme cantidad de recursos familiares, pero nunca formuló su base de cultivo. No es digno de ser discípulo de la academia. Chen Suyan se levantó muy amenazador. Una vez más dijo a todos que después de la desaparición del maestro de su esposa, Chen Hok, Sehold se quedó sin cabeza. También dijo el secreto que ella entiendo y sé acerca de las intrigas que están tejiendo a sus espaldas. Prestó especial atención a Chen Xinan. Todo el mundo tenía claro que quería quitarle el puesto a Chen Dao en el comité de admisiones para dárselo a su prometido, Li Tiner. Y ella ya había dicho que de ninguna manera estaría de acuerdo con su decisión. Esto hizo que Chen Xinanji se enfadara mucho porque ella no es la única que dicta las reglas en esta familia. Lo están haciendo en el interés de la familia. Si alguien tiene la culpa de los asuntos de hoy,
Es solo el joven maestro, porque él no tiene la habilidad en el cultivo también, y es incapaz de formar su base de desarrollo. De repente, el propio Chen Dao entró en la sala. Todo el mundo se sorprendió de su aparición. Bueno, él por supuesto se dio cuenta de que parecía llegar justo a tiempo cuando escuchó los fuertes gritos. Le pregunté por qué, y qué hace aquí. Chen Dao explicó que había venido a echar un vistazo. A juzgar por sus recuerdos, todo se debió a él, aunque su hermana mayor cuidó de él como una madre tras la desaparición de sus padres. Ella cuidó de él protegiendo a su familia y soporta en silencio todo esto. Tras lo cual, Chen Suyan le dijo que no tenía nada que hacer aquí y le pidió que se marchara, ya que ella misma se encargaría de todo. Sabía que era mejor hacer que se fuera. Después de todo, no podía dejar que usaran su cultivo como palanca. Chen Xin-an empezó a actuar y sugirió que todos hablaran de los asuntos escurridos, ya que el propio joven maestro había venido aquí. Chen Dao no tenía prisa por ir a ninguna parte y decidió echar un vistazo a este teatro de payasos. La hermana le pidió inmediatamente que solo la escuchara a ella. Se dio cuenta de que ya no podían evitar tratar estos temas, pero era demasiado peligroso para él estar aquí. Chen Dao le cogió la mano. De la sorpresa, se sorprendió. Chen Dao le dijo que se relajara y confiara plenamente en él. Después preguntó a los hombres de qué querían hablar con él. Chen Xinan ya había empezado a hacer la pregunta por su nombre, cuando de repente Chen Dao le interrumpió y le pidió que se dirigiera a él como joven maestro, ya que estaban en el salón principal discutiendo importantes asuntos familiares. Le cabreó mucho y también puso a Miércoles en un estado de estupor, ya que no entendía qué le había pasado y por qué estaba siendo tan engreído. Aún así, el uno tenía razón, y empezó a dirigirse a él como a un joven maestro. Reveló su disgusto por el hecho de que aquel aún no hubiera comenzado su cultivo, por lo que todos decidieron sugerirle que se negara a entrar en Huangwu. Su lugar en la academia debería ser ocupado por un discípulo más destacado y su familia. Chen Dao se rió y le pidió que le mostrara quién era ese miembro más destacado de la familia al que debía ceder su asiento. Chen Xin-an respondió entonces con orgullo que Liu Tinger era una buena elección. Aunque es joven, tiene una gran educación. Chen Dao comprendió que era su nuera, lo cual era una gran elección para él. Mi hermana incluso intervino y dijo que cada vez tenía menos escrúpulos. Chen Dao decidió burlarse de él diciendo que obviamente no tiene conciencia alguna. Esto enfadó mucho a Chen Xinan. Empezó a gritarle que no importaba, que ella había empezado a cultivar hacía ya 5 años. Liu Tinger podía igualar al joven maestro como 2 dedos de frente. Chen Dao comenzó a levantarse lentamente de su silla mientras le contaba que la razón por la que la dinastía Tianwu proporciona matrícula gratuita a Huangwu, a cada familia aristocrática, es para recompensar su contribución al nombre de la dinastía. Se ofrece a cualquier aristócrata. Así que le preguntó cómo podía Liu Tinger conseguirlo si ni siquiera era de una familia rica. Chen Xinan empezó a explicar enfadada que se había unido a la familia Chen y que ahora formaba parte de ella. Después de entrar en la Academia Huangwu y yo, la contribución futura sería mucho mayor que la de alguien que aún no había empezado a cultivar. Después de eso, la gente empezó a protestar, ya que el declive de la aristocrática Hok Cheolda es una conclusión inevitable, y la familia Chen necesita una estrella emergente. El hombre que estaba sentado en esta sala también señaló que, en la situación actual, solo podían retrasar la caída de la familia Chen. También todos esperaban que el maestro y su esposa regresaran pronto. Chen Suyan no les entendía, pues todos conspiraban para intimidar a su hermano. Entonces gritó que la atacaran si tenía valor. Chen Xinan no quería discutir un tema sin sentido con ella, después de lo cual declaró en voz alta que el joven maestro no podía comenzar su cultivo. Y no era culpa de nadie más. Era culpa suya por ser un inútil, así que debía renunciar a su puesto en la academia. Chen Dao sonrió y le preguntó por qué era él quien no podía cultivar. Chen Xin-an rió muy fuerte que tenía su apellido al revés si se las arregló para cultivar. Después, decidió dar una clase magistral y mostró su cultivo delante de todos. Todos se sorprendieron de que el joven maestro hubiera comenzado su cultivo. Su hermana también estaba muy contenta de que, después de todo, empezara a desarrollarse. Chen Dao le pidió perdón por haberle hecho sufrir todos estos años. En ese momento, su hermana rugió de felicidad porque su hermano por fin lo había conseguido, y le pidió que no se disculpara por esas estupideces. Y también Chen Dao prometió, cuando no, basura inútil que no puede cultivar. Después de lo cual, preguntó a Chen Xinan, o más bien a Dong Erxin, si había algo más que quisiera decir después de lo que había visto. Esto enfadó mucho a Wednesday.
ya que no esperaba que le llamaran así en absoluto. Chen Dao le explicó que si escribes Chen al revés, obtienes Dong-er. Aún así, le recordó el argumento. Chen Xinan estaba muy sorprendido. Cómo no había tenido ningún resultado de cultivo sobresaliente en todos estos años. Durante este tiempo, había aprendido a decir tonterías, aunque Chen Xinan se irguió entonces y decidió transmitir a todos su mensaje de que el joven maestro había formado por fin su base de desarrollo. Pero le llevó más de 10 años hacerlo. Y también era probable que el progreso posterior fuera igual de lento. Por eso cree que deberían permitirle entrar en la academia. Chen Suyan se metió en la conversación y empezó a gritarle, porque nadie puede intimidar a su hermano. Chen Xinan la miró y le respondió amenazadoramente, gritándole que no interfiriera en la discusión oficial del asunto. Chen Suyan ni siquiera le oyó y le dio una bofetada para que volviera en sí. Chen Xinan se dio cuenta de que era simplemente un monstruo, también de que su cultivo había mejorado mucho en tan poco tiempo. Todos a su alrededor también se sorprendieron de que lograra apartar a Chen Xinan. ¿Qué esperar de la hija favorita del cielo de todo el imperio Lunlin? Oyó estas conversaciones y se dio la vuelta, preguntando qué pensaban ahora del cultivo de su hermano. En el momento en que el maestro comenzó su cultivo, decidieron apoyar su entrada en la academia. En las circunstancias actuales, con la ausencia del maestro, deben hacer todo lo posible para apoyar al clan. Aunque todos entendían en sus cabezas que nadie cambiaría su decisión, todos temían que el progreso del joven maestro en el cultivo fuera desastrosamente lento. Por otro lado, hay muchas disputas drag entre familias poderosas. Si Chen Dao no adquiría más habilidades marciales, la familia seguiría en decadencia. Tras lo cual, Chen Xinan propuso una sugerencia alternativa: que Liu Tinger luchara contra el joven maestro, y el ganador sería admitido en la academia. Y también añadió que estaba de acuerdo con las reglas. No podría negarse a luchar con otros estudiantes. Su hermana estaba furiosa, pues él estaba empezando a asentarse y aquí ya le ofrecían batear. De repente sintió que alguien la tiraba del brazo. Fue Chen Dao, quien dijo que este asunto debía ser resuelto, y pidió que él mismo se encargara de todo. Después de eso, aceptó luchar contra Liu Tinger. Su única condición era que él decidiría la hora del combate. Siempre le advirtió que la batalla debía ser durante este mes, ya que faltaba exactamente un mes para el comienzo de la academia. Chen Dao le miró y aceptó. Después de lo cual, todos empezaron a dispersarse, pues los asuntos del clan familiar habían quedado resueltos. A continuación, su hermana se le acercó e inició una conversación sobre lo arriesgado que era para él. Si era derrotado, no solo perdería la oportunidad de inscribirse. Además, todo el clan le faltaría al respeto y podría resultar herido. Chen Dao la miró y le dijo que se relajara ya que confiaba en poder derrotar a Liu Tinger. La hermana quedó muy sorprendida por las palabras de su hermano, pero aún así, ella creía en él. Chen Dao no quiso perder el tiempo y le preguntó de dónde procedían las píldoras que estaba utilizando. Chen Suyan se sorprendió por su pregunta, pero siguió pensando que se le acababa de olvidar, y dijo que las había comprado él mismo. Chen Dao se sonrojó un poco, y comenzó a justificar que recientemente se había agotado debido al avance de su cultivo, y su cabeza ya estaba completamente fuera de sí. Esto se debía a que no se había apoderado de todos los recuerdos de su predecesor, y muchos de ellos simplemente habían sido olvidados. Su hermana creyó esta tontería, y añadió que se los vendió el maestro Yue Copila que la leche de la mansión del príncipe Qin. Al mismo tiempo, gastó mucho dinero en comprarlos, por lo que Chen Xinyuan aprovecha esta oportunidad para causar problemas. Chen Dao recordó el nombre de Yue Fu. Empezó a recordar que tenía una buena relación con su predecesor. Pero después de que sus padres desaparecieran y la familia cayera en desgracia, ella dejó de ocuparse de él. Incluso vendía pastillas caducadas. Pero aún así, Chen Suyan se alegró de que estas píldoras fueran efectivas. Al menos le ayudaban en su avance en el cultivo. Chen Dao explicó que no había nada por lo que alegrarse, ya que Ella le había vendido esas píldoras caducadas. Podría decirse que fue directamente responsable de la muerte de su predecesor. Fue muy molesto para él, pero aún así recordaría el acto. Se le ocurrió a mi hermana que si ese era el caso, entonces incluso la pésima mansión del príncipe Qin estaba llevando a su familia de un lado a otro. Y probablemente estaban siendo intimidados por la falta de una cabeza. Chen Dao vio de alguna manera muy enojado. Le pidió que se calmara ya que la decadencia de su familia le había permitido ver las verdaderas caras de muchas partes. Ahora no había nada más importante que su aumento. También prometió que cultivaría con diligencia a partir de ahora. Su hermana se alegró mucho por él, ya que demostraba lo mucho que había madurado después de todo.
Ese mismo día decidió cambiar todo en su vida e ir a la biblioteca. Ahora que ha empezado a mejorar, necesita practicar su técnica y aumentar su fuerza. Una vez dentro, todos se sorprendieron al ver al joven maestro. Chen Dao ni siquiera les prestó atención e inmediatamente fue a buscar el libro. Unos minutos después, encontró un libro llamado Puño de Estrella Fugaz. Entonces, un chico se acercó a los demás, que habían reaccionado muy bruscamente ante el joven maestro, y les preguntó por qué estaban siendo tan amables con Chen Dao. Entonces se le explicó que el joven amo había empezado a cultivar, y que ahora, por supuesto, debían ser más educados que antes. Me sorprendió lo mucho que lo sobreestiman. Sus habilidades, el hecho de que tomó un montón de píldoras, el desarrollo sigue siendo débil. Apenas está aprendiendo las técnicas después de todos estos años. Nadie sabe cuánto tiempo le llevará dominar alguna de ellas. Estaban de acuerdo con él, por supuesto, pero aún así, no querían arruinar la relación con el joven maestro. Mientras tanto, Chen Dao estudiaba el Puño de la Estrella Fugaz. Este libro es conocido por su velocidad de fácil dominio. Perfecto para él. A continuación, pidió al sistema que aumentara en 5 años el tiempo de estudio del Puño de la Estrella Fugaz. El sistema le hizo caso y empezó a poner a cero el reloj. Pero a pesar de que su habilidad es insignificante, con el advenimiento del sistema de ajuste de tiempo, su mente se ha llenado con los conocimientos adquiridos en 5 años, de practicar el Puño de la Estrella Fugaz. Ahora puede dominarlo hasta cierto punto, después de lo cual ordenó al sistema que aumentara el tiempo de entrenamiento de la nube de pasos de viento en 5 años. Y después de eso, y aumentar el tiempo de entrenamiento de la espada mariposa en 5 años. Mañana en 1 minuto pidió aumentar en 5 años el tiempo para entrenar la vida de la pierna de agarre. De este modo, aprendía muy rápido. Había una gran multitud observándole. Todos no entendían cómo podía memorizar tan rápido. Pensaban que tenía memoria fotográfica. Después de un rato, decidió parar por hoy. Ya debería dominar las técnicas fuertes almacenadas en la biblioteca. Simplemente había muy pocas de alto nivel. Alguien de la multitud gritó que lo detuvieran. Era Yue, quería incluso rumor de que ya había desgarrado en la 7ª etapa de condensación, y tenía un poco de fricción con el joven maestro. Chen Dao se dio la vuelta y preguntó con voz seria quién había dicho eso. Yue se acercó a él y le dijo que esas eran sus palabras. Chen Dao no lo soportó y simplemente le dio una bofetada. Entonces gritó que era un señorito y que nadie se atrevía a decirle algo así, y le ordenó que se disculpara mientras le daba otro puñetazo en la cara. En realidad solo quería hablar con él. Pero Chen Dao ni siquiera terminó de escucharle, y le golpeó de nuevo mientras le ordenaba que se disculpara. Yue se dio cuenta de la situación, tras lo cual se inclinó ante él y le pidió disculpas, tras lo cual accedió a hablar con él. Mientras lo hacía, empezó a recordar que esa persona en concreto le había insultado indirectamente en el pasado. Ahora todo había cambiado y no volvería a callarse. Después de lo cual, Yue explicó que él estaba a cargo de la biblioteca hoy, y el joven maestro Chen Dao había hecho un lío aquí. De acuerdo con las reglas, solo debía irse después de limpiar. Hizo que Chen Dao se enfadara un poco por ser él con quien se discutían las reglas. Porque esta biblioteca pertenece a su familia, y él dicta las normas también aquí. Yue estaba furioso y quería escupirle a la cara, pero se dio cuenta de que tendría muy malas consecuencias. Chen Dao no acabó con eso y empezó a insultarle, mientras le retaba a un duelo. Ye no entendía a qué se refería el joven maestro. Chen Dao explicó entonces que simplemente le estaba dando la oportunidad de atacarle abiertamente a plena luz del día. Yue no entendía por qué era para él, y volvió a preguntar si era verdad. Chen Dao solo le gritó que se diera prisa en atacarle, de lo contrario, se aburría. Yue se rió de él, después de todo, solo había superado en una etapa de condensación. Después de cuántos años, se atreve a ser tan arrogante. Aún así, estaba muy ansioso por él, y decidió dejarle ver su nueva técnica, la fase base de la nube de fuego. Pero nada de eso, Chen Dao utilizó el puño de nube de fuego. Yue se sorprendió mucho. De la sorpresa, simplemente perdió, porque no había esperado la pequeña etapa de la habilidad puño nube de fuego de Chen Dao. Tampoco esperaban que un joven maestro fuera capaz de dominar el pequeño grado del puño de la nube de fuego, con solo hojear el pergamino de la técnica. Algunos incluso empezaron a pensar que podría haber practicado esta técnica antes. Yue tampoco lo entendía y le preguntó cómo había sido capaz de dominarla hasta tal punto en tan poco tiempo. Chen Dao se rió, pues se dio cuenta de que nadie le creía. Así que llamó escoria a todo el mundo y gritó a toda la multitud que le desafiaran inmediatamente si no tenían miedo. Así que uno de los presentes aceptó luchar contra el joven maestro.
Inmediatamente voló hacia él y utilizó sus patas de huracán, que ha entrenado durante 3 años. Chen Dao-se ocupó de él en un solo movimiento como si nada hubiera pasado. Todo el mundo estaba sorprendido por la velocidad del joven maestro. Tras lo cual, Chen Dao se dio la vuelta y le escupió mientras le decía que era débil. Y después mostró a todos la verdadera técnica de ataque del tigre. Todo el mundo se sorprendió al ver de nuevo una pequeña etapa de maestría. Nadie creía que el joven maestro era finalmente capaz de ver a través. Había pasado tan poco tiempo desde que ya había aprendido tantas técnicas hasta la etapa de pequeña maestría. Tras lo cual, Chen Dao se acercó a ellos y les preguntó si ya estaban satisfechos. Varias personas cayeron al suelo y empezaron a disculparse. Luego preguntó qué pasa con los demás. Los demás también empezaron a inclinarse ante él y a alabarle. Chen Dao se dio cuenta de que la familia estaba en crisis y en riesgo de declive. Por lo tanto, necesitaba llegar a medidas extremas para unir al pueblo y poner fin a la guerra. Después de lo cual se fue a su casa como de repente alguien empezó a gritar su nombre. Se dio la vuelta y vio una cara conocida y le preguntó qué quería. Después de lo cual, este anciano le proporcionó las píldoras que Yue Fu había enviado. Chen Dao se sorprendió de que hubiera píldoras allí. Cuando las olí, pregunté por qué las pastillas olían agrias. El anciano explicó que el maestro Yue Fu dijo que era una píldora enlatada recién hecha que podía aumentar su coeficiente intelectual y ayudarle a concentrarse. Chen Dao se alegró de ello y se los llevó. En ese momento, le pidió al anciano que le diera las gracias a Yue Fu en su nombre. Excepto que el viejo le advirtió que estas píldoras son mucho más caras que las anteriores. Cuestan 500 piezas de oro cada una. Chen Dao pidió entonces al anciano que le dijera a Yue Fu que necesitaba urgentemente todo tipo de píldoras, y que en el futuro pagaría todo de una vez. El anciano comprendió todo esto y procedió, con instrucciones. Mientras tanto, Chen Dao se dio cuenta de que ella quería engañarlo con píldoras caducadas de nuevo, pero ahora no va. Mientras lo hacía, incluso volvió a pedir cientos de piezas de oro, que ni una persona normal puede ganar esa cantidad de dinero en toda su vida. Cuando llegó a casa, pidió al sistema que devolviera la fecha de caducidad de estas pastillas a 5 años. Al final, el sistema solo consiguió 3 pastillas de todas las que tuvo éxito. Al parecer, las otras pastillas llevaban tanto tiempo almacenadas, que rebobinar la fecha de caducidad hasta incluso 5 años no funcionó. Aún así probó estas píldoras, y utilizó la condensación. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Y finalmente consiguió hacer una condensación de fase 5. ¿Quién hubiera pensado que estas 3 píldoras podrían ser tan efectivas? Las píldoras conservadas son diferentes del resto. Incluso le da miedo imaginarlas. ¿De dónde sacó Yue Fu esta basura?